Ya no reconocía el mundo sin él. La muerte de mi esposo, Gabriel, había teñido cada rincón de nuestra casa de un gris permanente, un color que se había instalado también dentro de mis ojos, empañando cada mirada que daba al vacío que dejó. Todo comenzó con una llamada, una de esas que corta el aliento y paraliza el tiempo para siempre. Era un mediodía soleado, y yo estaba regando las geranios en el balcón. Esas macetas que a Gabriel tanto le gustaban. Sonó el teléfono y una voz fría, impersonal, me informó que había habido un accidente en la carretera vieja hacia la mina. Gabriel, que era ingeniero y supervisaba las obras en un yacimiento nuevo, viajaba todas las mañanas por ese camino serpenteante y peligroso. Dicen que un camión de carga, con los frenos malos, se cruzó de carril en una curva cerrada. El impacto fue frontal, instantáneo. No sufrió, me aseguró la voz al otro lado de la línea, como si eso fuera un consuelo. Dejé la regadera cayendo al suelo, el agua formando un charco alrededor de mis pies descalzos, que no sentían nada. El mundo perdió todo su sonido. Solo escuchaba el latido frenético de mi propio corazón, un tambor de pánico que anunciaba el principio del fin. Mi Gabriel, mi hombre tranquilo y de manos firmes, se había ido así, de repente, arrancado de mi lado por la negligencia de un extraño. Colgué y me deslicé por la pared hasta el suelo, abrazando mis rodillas, negándome a creer que la persona que era mi mitad, mi razón de ser, desde hacía 20 años, ya no existiera. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor insoportable. La casa se llenó de gente, de familiares con caras compungidas, de vecinos que traían comida que no podía probar, de susurros que se callaban cuando yo entraba en la habitación. Viuda. La palabra resonaba en mi cabeza como un insulto, como una sentencia. A los 32 años me había quedado completamente sola. El funeral fue la peor parte. Ver su ataúd, cerrado por el estado del cuerpo, según me dijeron con cruel delicadeza, fue como si me arrancaran el corazón con las manos. Me apoyé en el brazo de mi hermana, Claudia, sintiéndome como una fantasma, vacía por dentro, incapaz incluso de llorar. La tierra cayendo sobre la caja de madera produjo un sonido sordo y final que me reverberó en el alma. Enterraban mi vida junto con él. Después, todos se fueron, y yo me quedé en la casa que habíamos construido juntos, rodeada de sus fotos, sus libros, su ropa que todavía olía a su colonia. Las noches eran el infierno. La cama era un océano demasiado grande y frío, donde me ahogaba en silencio. Me envolvía en su camiseta favorita, cerraba los ojos con fuerza e intentaba recordar el sonido de su respiración, el calor de su cuerpo junto al mío, la seguridad de su brazo alrededor de mi cintura, pero solo había silencio y un frío que calaba hasta los huesos. El vacío era una presencia tangible, un monstruo que se sentaba a mi lado en la oscuridad y me observaba llorar hasta quedar exhausta. La soledad se volvió mi única compañera. Rechacé las visitas, las llamadas de ánimo. Mi hermana Claudia insistía, preocupada, pero yo solo quería estar rodeada de las cosas de Gabriel. Pasaba horas en su estudio, tocando sus papeles, su computadora, su taza de café, que ya no se lavaría nunca más. Le hablaba a su foto, contándole lo vacío que estaba todo sin él, lo mucho que lo extrañaba. La gente empezó a murmurar, la pobre Valeria no lo está superando, se está quedando estancada en el duelo. Pero ellos no entendían. No era duelo, era amputación. Me habían cortado una parte vital y yo sangraba por dentro sin cesar. Un mes después del accidente, recibí la visita del abogado que llevaba el caso de la indemnización. Era un hombre joven y eficiente que hablaba de números y de cláusulas legales, como si mi mundo no se hubiera deshecho. La compañía del camión aceptaba su responsabilidad,
Ofrecían una suma de dinero. Firmé los papeles sin leerlos, sin importarme. ¿Qué me importaba el dinero si no podía comprar una sola noche de sueño a su lado? El abogado se fue incómodo y yo me quedé mirando el cheque en mis manos. Un pedazo de papel que valía menos que el polvo que cubría los zapatos de Gabriel en el armario. Esa noche, la idea comenzó a germinar en mi mente. Una semilla oscura y retorcida, nacida de la desesperación más absoluta. Era una locura, lo sabía, pero la cordura me había abandonado hacía semanas. Si no podía tenerlo vivo, al menos quería tenerlo cerca. Necesitaba desenterrarlo. La idea se apoderó de mí por completo. Se convirtió en una obsesión que nublaba cualquier otro pensamiento. Ya no era una noción descabellada. Era una necesidad física, un anhelo visceral que me quemaba las entrañas. Investigué en Internet, con dedos temblorosos, sobre exhumaciones, sobre leyes, sobre los permisos necesarios. Sabía que era casi imposible, que necesitaba una razón poderosa, una orden judicial. La extrañación no era motivo suficiente para un juez. Tendría que mentir. Tendría que inventar una duda sobre la causa de su muerte. Empecé a construir mi mentira. Le comenté a mi hermana Claudia, en un susurro cargado de falsa angustia, que tenía sueños recurrentes, que Gabriel me decía que algo no estaba bien, que su accidente no había sido un accidente. Claudia me miró con pavor, creyendo que mi dolor me estaba llevando a la locura. Tal vez tenía razón. Fui a ver al médico de cabecera, un hombre mayor y cansado, y le conté la misma historia, añadiendo que sufría de ataques de ansiedad terribles, porque necesitaba verlo una última vez para estar en paz, para cerciorarme de que todo estaba bien. El médico, con lástima en la mirada, me extendió un certificado que decía que sufría de una depresión mayor, agravada por ideas obsesivas, y que por salud mental necesitaba realizar un último ritual de despedida para poder superar el trauma. No era una orden, pero era un comienzo. Con ese papel, contraté a un abogado especializado, uno con poca moral y mucho interés en el dinero de la indemnización. Le conté mi historia fabricada, mis sospechas inventadas, sobre una posible negligencia aún mayor que quería investigar por mi cuenta. Él asintió, oliendo el conflicto legal y la ganancia. Lo intentaremos, señora Montes, pero no prometo nada. La batalla legal fue humillante y desgastante. Tuve que repetir mi mentira una y otra vez, frente al abogado de la funeraria, frente a un fiscal, frente a un juez. Me interrogaban sobre mis sospechas, y yo con los ojos llenos de lágrimas reales de angustia. Pero por la razón equivocada, inventaba detalles sobre supuestas llamadas anónimas, sobre discusiones de Gabriel con su jefe, por recortes de seguridad en la mina. Mi hermana testificó a mi favor, describiendo mi estado deplorable, mi incapacidad para seguir adelante. El psicólogo, asignado por el tribunal, confirmó mi fragilidad emocional. Era un espectáculo grotesco, y yo era la protagonista. Una viuda desquiciada que quería desenterrar a su marido por capricho. La prensa local se hizo eco del caso. Vecinos y conocidos me señalaban en la calle. «Mira, es la mujer que quiere sacar a su muerto de la tumba», decían con mezcla de morbo y repulsión. Yo ya no me importaba. Mi único objetivo era tenerlo de vuelta, aunque fuera por un momento. Después de meses de trámites denigrantes, de gastar una buena parte del dinero de la indemnización en sobornos velados y honorarios de abogados, llegó el permiso. Era un documento escueto y frío que autorizaba la exhumación del cadáver de Gabriel Montes por presuntas irregularidades en la investigación del accidente que necesitaban ser verificadas. Lo leí una y otra vez, con las manos temblando no de horror,
sino de un alivio profundo y malsano. Lo había logrado. Pronto estaría con él. La mañana de la exhumación amaneció gris y fría, como si el mundo supiera la profanación que estaba a punto de ocurrir. Vestí de negro, como si fuera de nuevo a su funeral, pero en mi corazón no había tristeza, solo una ansiedad nerviosa, un deseo enfermizo de verlo. Claudia vino a buscarme, pálida y nerviosa. «Valeria, todavía estás a tiempo de echarte atrás», me dijo, su voz cargada de preocupación genuina. «Esto no está bien». Sacudí la cabeza con determinación. «Tengo que hacerlo, Claudie. Es la única manera de que yo descanse». El coche fúnebre nos siguió hasta el cementerio. El aire olía a tierra mojada y a flores marchitas. En la parcela de Gabriel, un grupo de hombres con palas y la lápida ya removida esperaban en silencio, sus rostros serios, y evitando mi mirada. El juez, el médico forense y mi abogado estaban presentes, cumpliendo con un macabro protocolo. Yo me quedé al margen, abrazándome a mí misma, observando cómo las palas se hundían en la tierra con un sonido húmedo y grave. Cada palada me acercaba más a él. El tiempo se estiró, eterno. Finalmente, el sonido metálico de una pala golpeando madera. Un estremecimiento me recorrió todo el cuerpo. Los hombres se pusieron máscaras y con cuerdas y poleas. Sacaron el ataúd a la superficie. Estaba manchado de tierra. Más pequeño de lo que recordaba. El forense se acercó. «Señora, es mejor que se retire. Esto no es...» «No», me negué, con la voz ronca. «Me quedo. Tengo que verlo. Con herramientas especiales». Abrieron la tapa del féretro. Un olor denso y dulzón, a tierra y a descomposición, inundó el aire. Los hombres apartaron la mirada. Uno de ellos tosió. Yo me acerqué, impulsada por una fuerza que no era mía. Mis ojos se posaron en lo que había dentro. Y entonces, el mundo se detuvo. No era Gabriel. El cuerpo dentro del ataúd, aunque llevaba el traje negro que yo misma le había elegido, no era mi marido. Era un hombre más joven, de cabello más claro, con un rostro que me era completamente desconocido, aunque ya empezara a estar marcado por el paso del tiempo bajo tierra. Un grito se ahogó en mi garganta. ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre? Mis piernas flaquearon y Claudia me sostuvo, tan pálida como yo debe estar. El forense se adelantó, incómodo, y examinó el cuerpo rápidamente. «Hay un error», murmuró, consternado. «Esto no coincide con la descripción del señor Montes». El juez, confundido y molesto, exigió ver los registros del cementerio. El encargado, un hombre anciano y tembloroso, revisó sus libros con dedos, que apenas podían pasar las páginas. «Aquel día hubo 2 entierros», balbuceó, «el del señor Montes y el de un joven, Alejandro Rojas, que falleció en un accidente de moto. Sus tumbas son adyacentes. En la confusión de aquel día de lluvia, debe de haber habido un error. Los enterraron en las parcelas equivocadas». La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Todo mi dolor, mi obsesión, mi lucha desesperada, había sido por un extraño. Gabriel no estaba allí. Nunca había estado en esa tumba. El caos estalló a mi alrededor. El juez gritando órdenes. El forense haciendo llamadas. Los sepultureros cavando apresuradamente en la parcela contigua. Con una mezcla de pánico y fascinación, yo me quedé petrificada, mirando el rostro desconocido en el ataúd, sintiendo que mi mente se resquebrajaba. Toda mi realidad se desmoronaba. ¿Dónde estaba Gabriel? ¿Quién era este joven al que había llorado y al que había querido desenterrar con una obsesión enfermiza? Claudia me abrazó fuerte, sollozando, pero yo no podía reaccionar. Estaba en estado de shock, paralizada por una revelación tan absurda y monumental, que mi cerebro se negaba a procesarla.
Finalmente, de la tierra de la parcela vecina, sacaron otro ataúd idéntico, con manos que no temblaban por una razón completamente diferente. El forense lo abrió, y allí estaba él, mi Gabriel, o lo que quedaba de él. El tiempo y la humedad habían hecho su trabajo, pero era inconfundiblemente él. Su perfil, su anillo de bodas, el reloj que le regalé en nuestro 10º aniversario. Una oleada de alivio y de horror me invadió simultáneamente. Allí estaba, pero verlo así, en ese estado, después de todo, me produjo una náusea tan violenta que tuve que apartarme y vomitar entre las lápidas. Mi obsesión me había llevado a este horror, a esta profanación doble. No solo había perturbado la paz de un extraño, sino que había visto a mi esposo en un estado que nunca debería haber visto. El forense confirmó su identidad con una voz sombría. Sí, es el señor Montes. Lo siento mucho, señora. Lamento mucho este error. La noticia del macabro error se extendió como la pólvora, transformando mi tragedia personal en un escándalo nacional. Ahora era la viuda a la que habían enterrado a su marido en la tumba equivocada. La compasión pública, que antes me había negado, se volcó sobre mí, pero yo ya no sentía nada, solo un vacío enorme y una vergüenza profunda. Había conseguido lo que quería, había visto a Gabriel, y esa imagen quedaría grabada en mi mente para siempre, borrando todos los recuerdos bellos que tenía de él. La empresa funeraria fue demandada y me ofrecieron una compensación económica enorme, además de cubrir los costos de un nuevo funeral decente. Para Gabriel, también localizaron a la familia del joven Alejandro Rojas y les informaron del error, provocando otra ola de dolor y confusión. Yo me encerré en casa, devastada, habiendo tocado el fondo absoluto de mi desesperación. Mi hermana se mudó temporalmente conmigo, temiendo por mi sanity. Una tarde, mientras ordenaba papeles en el estudio de Gabriel, necesitando hacer algo, cualquier cosa, para no volverme loca, encontré una carpeta escondida detrás de un estante de libros. Era vieja y estaba polvorienta. La abrí por curiosidad, buscando algún resto de él que me reconfortara. Dentro no había proyectos de ingeniería. Había pasaportes falsos, documentos a nombre de otro hombre, y fotos de Gabriel con una mujer joven y rubia, en una playa que no reconocía, sonriendo con una felicidad que nunca me había mostrado a mí. Y en el fondo de la carpeta, una póliza de seguro de vida millonaria, tan grande que resultaba obscena. Contratada apenas 3 meses antes de su accidente, la sangre se heló en mis venas. Mis manos temblaron tanto que casi no podía sostener los papeles. Revisé las fechas una y otra vez, los nombres, las fotos. La mujer no era una colega, era alguien a quien él abrazaba con una familiaridad íntima y alegre. Y el seguro era una fortuna que yo nunca había visto, de la que nunca me habían hablado. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente con un clic siniestro. El accidente, el camión con los frenos malos, la naturaleza instantánea e incuestionable de la muerte, la llamada fría. Todo parecía tan perfecto, tan limpio, demasiado limpio. ¿Y si no había sido un accidente? ¿Y si todo, absolutamente todo, había sido una farsa? Mi obsesión por desenterrarlo, que había parecido la mayor de las locuras, de pronto se revelaba como un acto de intuición profunda, aunque por las razones equivocadas. No lo extrañaba tanto que necesitara su cuerpo. Mi subconsciente sabía que algo no encajaba en su muerte. El dolor que me había consumido durante meses empezó a transformarse en algo diferente, en una fría y silenciosa furia. Gabriel no era la víctima, yo lo era. Él me había abandonado, sí, pero no por la muerte. Me había abandonado por otra vida,
con otra mujer, y había planeado su escape con una precisión cruel, financiándolo con un seguro que yo, en mi dolor, ni siquiera había reclamado. El camión, el conductor, eran parte del plan. ¿Era el conductor del camión un actor más en su obra? Me levanté del suelo, con las piernas aún temblorosas, pero con una determinación nueva. Ya no quería dormir con su cadáver. Quería respuestas. Quería justicia. Escondí la carpeta en un lugar seguro. No se lo dije a Claudia. No se lo dije a nadie. Mi dolor ya no era un arma para manipular. Era un escudo detrás del cual podía planear. Contraté a un detective privado, con el dinero de la primera indemnización, un hombre seco y profesional llamado Rojas. Le mostré lo que había encontrado. No quiero que me juzgue, le dije, con una voz que ya no sonaba quebrada, sino fría como el acero. Solo quiero que me diga la verdad. Él examinó los documentos sin inmutarse. Es complicado, señora Montes. Si su marido está vivo, es un fugitivo inteligente. Y si fingió su muerte, cometió fraude de seguro, que es un delito grave. Investigaré el accidente, al conductor del camión, y rastrearé estos documentos. Pero prepárese para cualquier resultado. Asentí. Estaba preparada. Mientras el detective trabajaba, yo representé mi papel de viuda, destrozada a la perfección. Asistí al segundo funeral de Gabriel. Lloré sobre su tumba correcta. Acepté las condolencias con la cabeza gacha. Pero por dentro ardía. Cada lágrima que derramaba ahora era de rabia, de traición. Revisé nuestras cuentas bancarias con un contador. Gabriel había estado retirando pequeñas sumas de dinero durante el año anterior a su muerte, cantidades que no levantaban sospechas, pero que, sumadas, eran considerables. Lo había estado planeando durante mucho tiempo, yo. Ciega de amor y confianza, no había visto nada. El detective llamó 2 semanas después. Tengo información, señora Montes. Podemos vernos. Nos encontramos en el mismo café donde meses antes me había reunido con el abogado para planear la exhumación. La ironía era amarga. El detective Rojas tenía un dossier delgado sobre la mesa. Empecemos por el conductor del camión, dijo. Un tipo con antecedentes por estafa menor. Cobró el seguro de su vehículo y desapareció de la ciudad una semana después del accidente. No se le ha vuelto a ver. Respecto a los documentos, la póliza de seguro era válida, pero estaba suscrita a una compañía fantasma con sede en el extranjero. Muy difícil de rastrear. Pero lo más interesante viene ahora. Empujó una fotografía hacia mí. Era una imagen de vigilancia, granulada, tomada en un aeropuerto. Mostraba a un hombre con gafas de sol y una gorra, pero el perfil, la mandíbula, la forma de caminar, era inconfundiblemente Gabriel. La fecha en la esquina de la foto era 2 días después de su supuesta muerte. El destino del vuelo era Costa Rica. Mi corazón se encogió y luego comenzó a latir con fuerza salvaje. Estaba vivo. Realmente estaba vivo. Me había mentido. Me había abandonado. Había orquestado todo para desaparecer y empezar de nuevo con otra mujer, probablemente con el dinero del seguro que yo, en mi estupidez, ni siquiera había reclamado. La mano me tembló al tomar la foto. ¿Hay más? Logré preguntar, con la voz ronca. El detective asintió. He rastreado transacciones bancarias. Una cuenta a nombre de un tal Alejandro Rojas. El nombre del joven de la tumba equivocada, por cierto, recibió una transferencia importante de la aseguradora Fantasma un mes después del accidente, y luego el dinero fue retirado en su totalidad en San José de Costa Rica. Todo coincide. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor, pero esta vez no era por el dolor, sino por la incredulidad absoluta. Gabriel estaba vivo, viviendo bajo un nombre falso, probablemente con esa mujer rubia.
disfrutando del dinero que había ganado con su farsa macabra. Yo había pasado meses en el infierno, llorándole, queriendo desenterrarle, mientras él se reía de mí desde una playa tropical. La compasión que sentía por mí misma se evaporó, reemplazada por un deseo de venganza tan intenso que casi podía saborearlo, metálico y dulce, en mi boca. Pagué al detective generosamente y le pedí que continuara. Quiero saber dónde está exactamente. Quiero una dirección. Quiero una foto reciente. Quiero saber todo sobre su nueva vida. El detective asintió, understanding perfectamente el fuego que ardía en mis ojos. Mientras tanto, yo tenía un asunto que resolver. Fui a la compañía de seguros real, no la fantasma, a la que Gabriel había contratado la póliza, que yo sí conocía. La normal, con la ayuda de un nuevo abogado, menos corrupto y más agresivo, presenté la reclamación. También inicié una demanda civil contra la funeraria por daños emocionales, aprovechando el escándalo público para presionar y obtener una compensación aún mayor. Ya no era la viuda loca y desesperada. Era una mujer fría y calculadora que estaba reconstruyendo su vida con los escombros que su marido había dejado atrás. El dinero empezó a llegar, mucho dinero, y yo, por primera vez, empecé a planear cómo usarlo. El detective me entregó el informe final un mes después. Gabriel, ahora bajo el nombre de Alejandro Rojas, vivía en una casa modesta, pero bonita, en una zona tranquila, a las afueras de San José, Costa Rica. La mujer rubia vivía con él. Trabajaba como consultor freelance, evidently, usando sus conocimientos de ingeniería, pero sin hacer mucho ruido. Llevaban una vida tranquila y discreta. El detective incluso me consiguió fotos recientes. Allí estaba, mi marido, con el pelo un poco más largo, más bronceado, sonriendo con una tranquilidad que me hizo hervir la sangre. Parecía feliz, feliz a costa de mi destrucción. Agradecí al detective y me encerré en casa con el dossier. Estudié cada foto, cada detalle de su nueva vida. Ya no lloraba, planificaba. Tenía dos opciones. Podía entregar toda la información a la Interpol, denunciarlo por fraude de seguro y falsificación de identidad. Lo extraditarían, iría a la cárcel y yo tendría mi venganza legal y fría. Pero eso llevaría tiempo y él podría huir de nuevo. Además, la cárcel me parecía un castigo insuficiente para el infierno que me había hecho pasar. La segunda opción era más personal, más poética. Yo tenía ahora una cantidad de dinero importante, mucho más de lo que él había logrado conseguir con su farsa. Dinero de su muerte. Podía usar ese dinero para darle una lección que nunca olvidaría. Quería que supiera lo que se sentía. Quería que sintiera el miedo, la paranoia, la sensación de que su mundo perfecto se desmoronaba. Quería asustarlo hasta la muerte. De verdad, esta vez, elegí la segunda opción. Contraté a un pequeño equipo de personas discretas en Costa Rica, de contactos turbios, que el detective me facilitó. Su misión era simple: aterrar a Gabriel, siguiéndolo sin ser vistos, haciendo pequeñas cosas que sembraran el pánico, dejarle notas anónimas en el coche, con mensajes crípticos como «¿Crees que te has librado?» o «El pasado siempre alcanza», llamadas a su teléfono en mitad de la noche, donde solo se escuchaba respirar. Una vez, incluso, entraron en su casa mientras él y la mujer no estaban, y movieron todo milimétricamente, sin robar nada, solo para que supiera que alguien había estado allí, que su santuario ya no era seguro. Yo seguía todo desde mi casa, a miles de kilómetros de distancia, a través de informes y fotos. Mi dolor se había transformado en una obsesión nueva, más sana en cierto modo, porque me daba poder. Ya no era una víctima.
Era la arquitecta de su pesadilla. Según los informes, Gabriel estaba cambiando. Se veía nervioso en las fotos. Ojeroso. Miraba siempre por encima del hombro. Discutía con su novia. Empezó a beber más. Mi venganza estaba funcionando. Disfrutaba con cada informe de su creciente paranoia. Él, que había planeado todo con tanta frialdad, ahora se estaba desmoronando por el miedo. La ironía era perfecta. Había querido jugar a estar muerto. Y ahora yo estaba haciendo que su nueva vida fuera un infierno. Pero pronto, eso ya no fue suficiente para mí. Quería enfrentarlo. Quería ver el terror en sus ojos cuando se diera cuenta de que era yo, la mujer a la que había enterrado en vida, la que estaba detrás de todo. Usando parte del dinero, me fabriqué una nueva identidad, una apariencia diferente. Me teñí el pelo de rubio platino. Me compré ropa elegante y moderna que nunca me hubiera puesto antes. Incluso tomé clases para modular mi voz y perder mi acento local. Me convertí en otra persona, tal como él había hecho. Reservé un vuelo a San José. No sentía miedo, solo una calma expectante. La serenidad de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Llegué a Costa Rica y me alojé en un hotel lejos de su zona. Observé su casa durante 2 días, estudiando sus rutinas. Él parecía un hombre acabado, encorvado, saltando ante su propia sombra. La mujer rubia ya no parecía tan feliz a su lado. Una tarde, lo seguí hasta un bar pequeño y oscuro, cerca del mercado. Se sentó en un rincón, solo, y pidió un whisky. Esperé a que llevara un rato bebiendo, anestesiando sus nervios. Luego me acerqué. Mi corazón latía con fuerza, pero por excitación, no por nerviosismo. «¿Este asiento está libre?», le pregunté, con mi nueva voz, suave e impersonal. Él ni siquiera me miró. Hizo un gesto distraído con la mano. Me senté, pedí una copa de vino y me quedé en silencio, observándolo de reojo. Él seguía absorto en sus pensamientos, bebiendo. Después de un rato, saqué de mi bolso una foto. Era una foto de nosotros dos en nuestra boda, jóvenes, sonrientes, idiotamente enamorados. Se la deslicé por la mesa. Él miró la foto con desinterés al principio. Luego sus ojos se abrieron lentamente, incrédulos. Su rostro palideció. La mano que sostenía la copa comenzó a temblar tan violentamente que el whisky se derramó sobre la mesa. Lentamente, muy lentamente, alzó la mirada hacia mí. Sus ojos, vidriosos por el alcohol y el miedo, me escudriñaron, tratando de descifrar mi rostro bajo el pelo rubio y el maquillaje. «No, no puede ser», murmuró, con la voz ronca y quebrada. «Valeria». Sonreí, un gesto frío y sin humor. «Hola, Gabriel». O debería decir, «Alejandro». Él retrocedió en su silla, como si le hubiera acercado una serpiente. Estás muerta», balbuceó, completamente blanco. «Lo sé. Dijeron que me morí de pena», respondí, tomando un sorbo de mi vino. «Pero ya ves, soy más dura de lo que pensabas». Él seguía mirándome, paralizado por el shock y el terror. «¿Cómo? ¿Por qué?» «Las notas, las llamadas. Fuiste tú». Asentí lentamente. «Todo yo. Quería asegurarme de que tu nueva vida fuera tan miserable como la que me dejaste a mí». Él tragó saliva, mirando a su alrededor, como buscando una salida, o asegurándose de que no era una alucinación. «¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Venganza? ¿Vas a denunciarme?» Me incliné hacia adelante, sobre la mesa, y bajé la voz a un susurro. «Lo que quiero, Gabriel, es que sufras, que sepas que nunca, nunca vas a estar a salvo, que yo siempre te encontraré, que el fantasma de la mujer a la que traicionaste te va a perseguir por el resto de tu miserable vida. Cada vez que cierres los ojos, me verás a mí. Cada vez que suene el teléfono,
pensarás que soy yo. Te he condenado a una prisión de tu propia making, y las rejas son tu miedo. Su respiración se volvió jadeante, superficial, sudaba. Parecía a punto de sufrir un ataque al corazón. Por favor, Valeria. Lo siento. Fue un error. Un momento de locura. Soltó una risotada seca y cortante. ¿Un error? Enterrarme vivo fue un error. Dejarme sola con tu recuerdo y tu olor y tu traición fue un error. Levanté la voz solo un poco, lo suficiente para que él notara el veneno en cada palabra. Él se encogió. La gente en el bar empezó a mirarnos. Me levanté, dejando la foto sobre el charco de whisky. No voy a denunciarte a la policía, Gabriel. Eso sería liberarte. Prefiero que vivas así, mirando por encima del hombro, preguntándote si la mujer que pasa a tu lado en la calle soy yo, si el que te sirve el café en la mañana trabaja para mí. Tu infierno acaba de empezar y durará tanto como yo decida. Di media vuelta y comencé a caminar hacia la salida. Él se levantó tambaleándose. «Espera, Valeria, por favor». No me miré atrás. Salí a la calle caliente y húmeda de San José y respiré hondo. No sentí la paz que esperaba, pero sí una satisfacción profunda y oscura. La venganza no llena el vacío, pero calienta las manos en la noche fría. Tomé un taxi hacia el hotel. Al día siguiente, volaría a casa, mi casa, la casa que ya no olía a él, sino a mí, de vuelta en mi ciudad. Seguí recibiendo informes esporádicos de Costa Rica durante unas semanas. Gabriel había vendido la casa a toda prisa y había desaparecido de San José con la mujer. Se habían mudado a un pueblo más pequeño y remoto en las montañas, viviendo con el poco dinero que les quedaba después de mi acoso y su huida. Vivían aterrorizados, según mis contactos. Apenas salían, y él había empezado a beber en serio. La mujer lo había dejado poco después. Harta de su paranoia y su alcoholismo, se había quedado completamente solo, acorralado por sus propios demonios. Yo había cumplido mi objetivo. Había destruido su vida tan completamente como él había destruido la mía. Pero con el tiempo, la rabia empezó a enfriarse, dejando paso a un cansancio enorme. Observar su lenta autodestrucción dejó de ser gratificante y empezó a resultarme patético. Un día, simplemente, cancelé los servicios del detective. Ya no necesitaba saber más. Había terminado. Con el dinero que había acumulado de las indemnizaciones y del seguro, hice algo que nunca había hecho. Me fui de viaje sola. Visité lugares exóticos. Aprendí a bucear, a escalar, a disfrutar de mi propia compañía. La sombra de Gabriel se fue disipando, no porque lo hubiera perdonado, sino porque ya no le dedicaba espacio en mi mente. Me había convertido en una mujer nueva, no por él, sino a pesar de él. La obsesión había dado paso a la indiferencia, y eso era una victoria mucho mayor que cualquier venganza. Un año después de mi regreso de Costa Rica, recibí una llamada de una autoridad policial de ese país. Encontraron el cuerpo de un hombre en una cabaña abandonada en las montañas. Murió de cirrosis hepática, agravada por desnutrición. No tenía documentos, pero en su bolsillo llevaba una foto vieja y gastada de nuestra boda. Lo identificaron a través de las huellas dactilares, que, por supuesto, coincidían con las de Gabriel Montes, el ingeniero fallecido en un accidente. Me preguntaron si quería reclamar el cuerpo para darle sepultura. Colgué el teléfono y me quedé quieta por un largo rato, mirando por la ventana de mi nuevo apartamento, más pequeño, pero más luminoso. No sentí alegría, ni tristeza, ni alivio. Sentí nada. Era el final de un capítulo que ya había cerrado hacía mucho tiempo. No reclamé el cuerpo. Que el Estado costarricense se encargara de enterrar a ese hombre sin nombre.
en una fosa común, lejos de todo. Él había elegido morir para mí el día de su accidente, y yo había terminado de llorarle tiempo atrás. Su muerte real era solo un trámite burocrático. Esa noche, salí a cenar con Claudia y algunas amigas nuevas. Reímos, brindamos por la vida, por nuevos comienzos. Y cuando me acosté en mi cama, sola pero no solitaria, dormí profundamente, sin sueños. Por primera vez en años, la pesadilla, por fin, había terminado. El tiempo siguió pasando, trayendo consigo una tranquilidad que ya no me sorprendía. Abrí una pequeña galería de arte con el dinero restante, un sueño que siempre había tenido, pero que había pospuesto por Gabriel. Vendía cerámica local y pinturas de artistas emergentes. La galería se convirtió en mi nuevo hogar, un lugar lleno de color y vida, lo opuesto a la oscuridad de aquellos años. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas, del silencio de las mañanas, del aroma del café recién hecho, de la compañía de mis amigas, la historia de la viuda loca que desenterró a su marido y descubrió la verdad se convirtió en una leyenda urbana, un cuento macabro que la gente contaba en las fiestas, sin saber que la protagonista era yo, la dueña de la galería de arte del centro que siempre sonreía. Un día, un hombre entró en la galería. Era un profesor de literatura, viudo también, pero de una manera convencional y honesta. Se interesó por una pieza de cerámica y empezamos a hablar. Era amable, inteligente y tenía una calma que me atrajo. No le conté mi historia completa, solo que había enviudado joven y que estaba reconstruyendo mi vida. Empezamos a salir, con calma, sin prisa. Me enseñó que no todos los hombres eran Gabriel, que la confianza no siempre era traicionada. No fue un amor pasional y devorador como el primero. Fue tranquilo, seguro, como un puerto después de una tormenta feroz. A veces, muy de vez en cuando, recordaba a Gabriel, no con rabia ni con dolor, sino con una extraña lástima. Lo veía como un hombre atrapado en su propia mediocridad y su cobardía, que eligió la mentira más elaborada antes que enfrentar sus propios demonios, o tener la decencia de pedir el divorcio. Su plan, aunque inteligente en la superficie, estaba condenado al fracaso, porque se basaba en la fuga, no en la solución. Y al final, su nueva vida, la que había construido sobre mis cenizas, se había derrumbado aún más espectacularmente que la que había abandonado. Mi venganza no lo había matado, solo había acelerado su propia autodestrucción. Él había sido el arquitecto de su propia perdición, desde el momento en que concibió su plan. Yo solo le había mostrado el abismo que ya llevaba dentro. Una tarde, limpiando un viejo baúl en el trastero, encontré la carpeta con sus pasaportes falsos y la foto de la mujer rubia. Ya no me provocó ningún sentimiento. La tomé y con una calma que me sorprendió a mí misma, la llevé a la chimenea de la galería. La encendí con una cerilla y observé cómo las llamas consumían su sonrisa falsa, sus mentiras, su vida alternativa. El papel se enroscó y se volvió ceniza en segundos. No era un acto de perdón, era un acto de liberación. Ya no necesitaba esas pruebas, ese rencor, ese lastre. Echó de menos el calor del fuego en mi rostro, sintiendo que la última atadura se rompía. Atrás quedaba la mujer desesperada, que quería dormir con un cadáver. Ahora era solo Valeria, dueña de su destino, dueña de su paz. La vida, me di cuenta, tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas. Tras tanta oscuridad, llegó una época de luz serena y constante. Mi galería prosperó. Mi relación con el profesor se volvió más profunda y sólida, y encontré una felicidad que no dependía de nadie más que de mí misma. Incluso, reconcilié con mi hermana Claudia, que siempre había estado allí,
preocupándose por mí, incluso en mi peor momento. Un día, paseando por el cementerio donde todo había comenzado, por pura inercia, me encontré delante de la lápida de Gabriel, la verdadera, la que ahora sí tenía sus restos, después de que el Estado costarricense los repatriara de forma anónima. No había puesto flores en años. Me quedé allí de pie, mirando su nombre grabado en la piedra fría. Ya no sentía nada, ni amor, ni odio, ni siquiera indiferencia. Era solo una piedra, un nombre, un recordatorio de un camino que había tomado y del que, milagrosamente, había logrado salir. Me di la vuelta y me fui de allí, sin mirar atrás. Al salir por la puerta principal del cementerio, el sol de la tarde me dio en la cara. Cerré los ojos, sintiendo su calor. Respiré hondo el aire libre, sin el olor a tierra y muerte. Abrí los ojos y seguí caminando, hacia mi casa, hacia mi vida, hacia todo lo que aún me quedaba por vivir. La historia había terminado, pero yo seguía aquí, y eso, al final, era lo único que importaba. Hoy, mirando atrás, comprendo que la obsesión más oscura puede, a veces, esconder una verdad que ni nosotros mismos somos capaces de ver. Si no hubiera estado tan ciega de dolor, si no me hubiera aferrado a la idea demencial de desenterrarlo, nunca habría descubierto su traición. Mi locura fue, en cierto modo, mi salvación. Me obligó a enfrentar una realidad tan dura que, al superarla, me volví invencible. Ya no tengo miedo a la soledad, ni al abandono, ni a la traición, porque sé que, pase lo que pase, me tengo a mí misma, y yo soy mucho más fuerte de lo que nunca creí posible. A veces, en las noches tranquilas, mi nuevo compañero me pregunta en qué estoy pensando cuando me quedo callada, mirando por la ventana. Le sonrío y le digo que nada importante, que solo estoy disfrutando del silencio. Y es la verdad, el silencio ya no es vacío, es paz. Es la paz que se gana después de haber sobrevivido a la propia tormenta, y valió la pena cada lágrima, cada momento de dolor, cada segundo de rabia, para poder apreciar la belleza simple y tranquila de un atardecer silencioso, con la mano de alguien que me quiere de verdad entre las mías. La vida me dio la historia más trágica y retorcida, y yo, al final, logré reescribir el final.